Gloria a Dios. Nuestro Dios les bendiga, ovejitas bellas, ovejitas de mi Señor. Sean todos y cada uno de ustedes bendecidos en sus hogares. Dios ha sido maravillosamente bueno con todos nosotros. La verdad que en su fineza Él nos ha guardado y nos ha traído hasta aquí, como dice la Escritura, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. No que no nos vaya a ayudar en más, sino que también tenemos que reconocer, hermano, que el trecho que se ha caminado, no lo hubiésemos caminado sin Él. Porque lo digo con total conocimiento de causa, y es que por efecto de esta pandemia que generalizaron, ya 17 millones de personas, eh, perdón, o 170 ya ni sé, hermano, personas a nivel mundial, pues nos da a entender que no es primero un juego, hermano. Sí existe, sí es real, y también tenemos por el otro lado los que se han aprovechado de dicho efecto para hacer ganancias que la Biblia desde ya las critica. Yo quisiera tal vez manifestarles que si esto hubiese sido más fuerte desde un inicio, pues creo que o ya no estuviéramos o solo hubiese quedado una parte muy pequeña de la población al final de cuentas viva, ¿verdad? Porque si hubiera sido de una destrucción masiva, como creo que es o lo fue antes de la vacuna, el ébola. De hecho, si usted lo nota, ya nuevos casos de ébola como tal, así de fuertes, ya no, porque se les terminó a algunos la maquinita de hacer dinero con ese virus. Toda vez que ya salió la vacuna, y quiero mencionarle algo. Mire, el que no conoce la historia, dicen los hombres, este es un dicho coloquial, natural, secular, seglar. Dice un dicho que el que no conoce la historia está condenado a vivirla nuevamente. Y nosotros, por nuestro lado, pues podemos sacar tremenda enseñanza a raíz de ellos y de los países africanos en su lucha en contra precisamente del ébola, ¿verdad, hermano? Que cuando apareció la vacuna, y excuso decir, hermano, que faltaban pruebas, faltaban todavía elementos de orden científico para poderla dar por buena. Pero lo que no se logra en tiempo normal, porque no está la urgencia, pues hay que acortarlo con las normales, no sé, experiencias negativas, positivas, daños colaterales que pueda traer el, el no haber tenido el espacio suficiente. Pero los científicos tampoco aprendieron, hermano, de la nada, ¿verdad? Sino son mentes iluminadas que en equipo pues pueden hacer lo que millones no podemos. Así que la pusieron, hermano, y causó un efecto maravilloso de tal manera que se detuvo dicha enfermedad, que es así mortal, mortal, ¿verdad? Quiero mencionar algo, hermano. El régimen de Bashar al-Assad en el país de Siria, tremendo enemigo de Israel, utilizó un agente biológico y otro químico, hermano precioso, para afectar a los niños, cabalmente, bueno, a toda la población, pero en este caso era traumático. Si usted quiere buscarlo posteriormente en YouTube, usted va a ver a los niños, porque el tema es que los pulmones colapsen, se llenen de agua. Entonces, que la gente no alcance a respirar. Los doctores que nos ven saben, ¿verdad, hermano? Que entre tal y tal costilla, eso se lo enseñan a uno, hermano, cuando anda predicando en la montaña, ¿verdad? A la hora de algún problema, pues se saca la mina de un lapicero Vic y se mete entre tal y tal costilla hasta lograr llegar al pulmón y que este drene como algo totalmente de emergencia. Pero quiero mencionar que mire la maldad del hombre, ¿verdad? No es de matar a la gente de una vez, sino generar un impacto. Y generando el impacto psicológico, lograr lo que ellos quieren. Porque ya sabe que uno por los hijos, hermano,
es capaz, hermano, de ofrendar la vida de uno y le dé a quien sea, ¿verdad? Porque como que ya lo racional del humano se vuelve irracional ante la impotencia de poder perder a algo que él considera único para para su propia naturaleza. Ahora, hermano, escúcheme. Yo le estoy mencionando esto como un preámbulo y preparación de las cosas que nos tocó como ministros del Señor vivir. Mire, pues yo jamás pensé que iba a llegar a medio año encerrado, hermano. O sea, esto para mí no es fábula, porque tampoco voy a decir que esto nos tomó al 100% de sorpresa. La verdad que el soldado, hermano, escucha la sirena y esté haciendo lo que esté haciendo, formar filas y ordene. Pero quiero decir, no tuvimos, hermano, la preparación, si usted quiere, local, individual, personal, de que esto requería. Pero en el camino nos vamos poniendo el uniforme y lo que sea, hermano. Aquí somos siervos del Señor. Y bajo este pensamiento le quiero indicar lo siguiente. Mire pues, no estábamos preparados como humanidad. Y de todo corazón, yo sí quiero pedirle, ovejitas, de veras, pero se lo hablo en serio, a causa de este mensaje, que usted abra los ojos, que crea, porque mire, lo más duro de todo esto, por ejemplo, el día de ayer, una amada hermana en Cristo, una sierva del Señor, nos preguntaba si será real o no esta enfermedad. Y me lo preguntan a mí casi que a diario, 2 o 3 personas. Pero le voy a explicar por qué. Primero, porque se perdió la verdad. Porque aquellos que eran o son los encargados de generar la unidad en el pueblo y que nosotros tengamos la capacidad de escuchar su voz como la voz de Dios, entre comillas, ¿verdad? Prefirieron, hermano, los bienes momentáneos, que al final de cuentas nunca da tiempo para poderlos disfrutar o gastar si fueron mal habidos. Entonces se perdió la verdad. Y entonces tantos aquí, tantos allá, y de ahí no, nos equivocamos. Eran menos, eran más, pero eso no es mi país exclusivamente. Esto es, mire, si el doctor Fauci, que es el epidemiólogo de Estados Unidos, es un hombre que, perdóneme, oveja, en mi personal, en individual pensamiento, no debería de estar en ese cargo. Hay miles de preciosos científicos como él, hermano, que son unas joyas. Porque mire, pues qué regañada sale dando cada vez que él da una conferencia. Yo sigo muy de cerca estas situaciones que están pasando, yo las documento en mi alma. Pero fíjese, pues a él le dan a abrir la serie mundial en cierto lugar de béisbol, ¿verdad? Y él se había ya preparado, había ido a tirar bolas, porque usted sabe que en la inauguración, el primer pitch que se hace, lo hace una persona connotada, ¿verdad? Del área de donde corresponda. A él lo invitaron. Y por supuesto erró, ¿verdad? Como por 4 metros al catcher, pero sentado él en las graderías con su familia, junto uno al otro. Mire, tanto que alega Mr. Fauci, vea, que Dios lo bendiga. Y luego se quita la mascarilla y se la pone. O sea, miren, si uno no predica con el ejemplo en estos temas tan delicados como son en la infectología, que es la rama de la medicina que se encarga de ver la transmisión, no solo de bacterias, de viruses, sino de todo aquello que en el medio ambiente pueda cambiar el funcionamiento normal de un órgano. Él mismo no comienza por decirme, la mascarilla se pone así, haya calor, haya frío, te guste o no te guste, es lo que te va a mantener sano. Entonces algo hay. Si él que sabe se la quita, entonces él me está diciendo algo, solo que gesticularmente y no fonéticamente. Él me está indicando que no es lo que él dice, lo que es la realidad. Ahora, ¿por qué le menciono esto, oveja de mi Señor? Se lo menciono por la causa siguiente. Escuche pues, este domingo en el que ustedes y yo estamos hablando, sí hay una venda puesta en el ojo de los humanos, en la mente, en el entendimiento de los hombres, y eso lo dice la Biblia, no lo dice el hermano Jairo, que Satanás, el príncipe de los aires, engañando a los humanos, puso una venda alrededor del entendimiento para que no crean a la verdad. Entonces, ¿a qué verdad cree usted ahora?
como decían los abuelos, yo no creo ni dejo de creer, cáigame bien. O se cree o no se cree, hermano. Pero le pregunto, ¿por qué se perdió? Porque un espíritu inmundo, no cualquier demonito, hermano, no, un espíritu pero galán de confusión vino junto con el virus. Ese demonio de confusión ha hecho creer a la gente cosas que no son o las parcializa. Y a veces puede más, hermano, el engaño que la mentira. ¿Qué diferencia hay? La mentira no tiene una palabra de verdad. El engaño es parte de verdad, parte de mentira. Eso es, mire, es una cosa terrible. ¿Qué es lo que hace este virus? Este virus entra, engaña a las células sanas, se mete en ella, entonces todas reconocen solo el exterior sin saber que adentro lleva un huésped que las está destruyendo. Y así es muy parecido el cáncer y muchas enfermedades que padecemos los humanos. Ahora, hermano, fíjese pues, yo pensando en todo esto, porque esto es una biblioteca del saber, hermano. Mire, yo me deleito en el conocimiento, esa es mi alegría. Yo quisiera haber sido de los hijos de Isaacar, que conocían los tiempos y sus hermanos le escuchaban y seguían sus consejos por cuanto ellos conocían las sazones. Pero vea, hermano precioso, a mí me llama la atención poderosamente, ahora lo entiende uno, ¿verdad? ¿Por qué causa, hermano, Dios tanto le dijo a Israel que no comiera de ciertos animales? ¿Cuál era? Hermano, mire pues, si en la gracia, Dios le dice a Pedro, ya no llames nada inmundo, porque todo lo he santificado. Antes de eso había un listado no solo de animales vertebrados. Fíjese, hermano, que aún dentro de los insectos que se podían comer en la época de Israel había un listado y la manera en que se podían comer. Yo le comentaba a mi familia que en un viaje en la ciudad de California, en el estado de California, fíjese, hermano, que en lo que estaba yo comprando algunos asuntos que es imposible conseguirlos en nuestras localidades, entró un gringo, fíjese, hermano, patojito, 19 años, y pues yo gané la confianza del encargado de la tienda. Y mi sorpresa, hermano, que cuando él me dijo, mire, pastor, es esto, es aquí, allá, entró el gringuito y le vendieron, fíjese, hermano, cierta dotación de grillos y de animalitos de esa raza, ¿verdad? De bichos, es la palabra. Y entonces se los pesaban vivos, ¿verdad? Y él empezó a comer, fíjese, hermano, y tomaba agua y comía. Ay, Dios santo, hermano, perdóneme, a mí se me revolvió la panza, porque en Guatemala lo que conocimos desde otrora eran los famosos sonpopos de mayo. Para los que nos escuchan en otras latitudes, los sonpopos son de las familias de las hormigas, entiéndame usted. Solo que unas 15 veces, tal vez hasta 50 veces más grande que una hormiga normal. Y en su abdomen, digamos, o en su parte trasera, junta algo muy parecido a la mantequilla en color, sabor, qué sé yo. Pues separan al animalito, lo tuestan en lo que antes se le denominaba o se le denomina comal, que es una pieza de barro que se calienta con madera y ahí se tortea, como decir los tacos en México, las arepas en Venezuela, Colombia, hermano, y las voltean. Bueno, pues ahí mismo tostaban y eso es un manjar al día de hoy carísimo, ¿verdad? Y que de todo hay menos ya, hermano, porque pues todo va cambiando. Yo personalmente, a causa de mi padre, o creo que usted tampoco, pues nunca comimos animalitos de esa época o de ese estirpe. Sin embargo, el Señor sí le legisló a Israel que podía hacerlo, pero no de todos. Entonces, la pregunta mía, fíjese pues, en el oriente de mi país se estimula que es gente como más valiente, más guerrera. De hecho, una gran mayoría de presidentes de mi país venían de dicha región y son los que hicieron los más grandes cambios. A diferencia que, como tal vez único ejemplo, don Justo Rufino Barrios, que venía del occidente y casi que fue única cepa, ¿verdad? Y que hizo los cambios más preciosos, de los cuales yo todavía estoy cosechando. Él quitó la prima nocte, por ejemplo, hermano, quitó el feudalismo que todavía existía para cuando él creció. La prima nocte es que cuando alguien que era perteneciente a un clan, a una finca,
era mozo de su señor y se casaba, él no estaba la primera noche con su esposa, sino el dueño de la finca. Y eso ocurrió aquí, eso era normal, era legal, o sea, era una ley en toda Europa, y el que no la respetaba caía en prevaricato, en dolo, era castigado. Imagínense las leyes que los humanos, profesando ser sabios, lo que hicieron fue volverse necios. Dice la escritura, tal es o en el presente. Nosotros, todos los que aquí estamos, reconocemos, ovejas del Señor, que hay libertad de culto. ¿Me entiende? Yo puedo predicar lo que yo crea, usted lo que usted, que todos tenemos derecho a predicar lo que querramos sin perjuicio de los demás. Ahora escúcheme, oveja del Señor, pero que alguien, una minoría, quiera obligarme a mí a hacer que yo crea lo que él cree, eso no se puede. Ni desde el punto de vista secular, seglar, legal, espiritual, religioso, no se puede. De tal manera que la Biblia ya no es la ley de Moisés, ahora es el consejo de la palabra. El Espíritu Santo está todo el día martillándonos, conságrate, por ahí no, tal persona no, tal amigo no, tales vocablos no, de ahí sí, pero es un consejo. Y de repente la voz preciosa del Espíritu Santo se calla. De repente la voz de Dios enmudece, porque la Biblia dice en el capítulo 6 del libro del Génesis, no contenderá para siempre mi espíritu con el espíritu del hombre. Como quien dice Dios, hermano, para traducírselo en palabras, ¿qué le va a decir una hormiga a un elefante, hermano? Que el moco le queda mal, por ejemplo, y que se lo quite, o dejan de ser amigos, ¿verdad, hermano? Yo he escuchado a lo largo de mi camino, y sé que usted también, de la gente que nos dice, si Dios no me responde ahorita, ya no lo busco. Dice, mire la hormiga peleando con el elefante, hermano. Usted no conoce gente así, ¿no? Yo, Señor, yo quiero paciencia, pero ya, dice. Sí, pues, si lo... No, ovejita. Mire, nosotros es con ruegos, con súplicas, con oraciones. La Biblia dice en el libro de Corintios que Jesús fue escuchado a causa de su deprecación y súplica, que él lloraba al que podía librarlo de la muerte con clamores y gemidos indecibles. Él le suplicó. Usted tal vez no ha suplicado. Alguien que tal vez está entrando a la edad puberta, o sea, joven, moza, tal vez ya conoce lo que es suplicar. Ve, ala, no me dejes. Ala, mandame un mensaje, decime que me querés, decime que sí, que no, que bla, bla, bla. Pero esa súplica no se parece, hermano, que dice el apóstol Pablo que con gemidos que no se pueden describir, le suplicó al que podía librarlo de la muerte. Y cuando él le dijo no, entonces dijo, Señor, sea hecha tu voluntad. Pablo dice que le fue puesto un aguijón, un mensajero de Satanás que le abofeteaba, y yo he venido a Dios y le he pedido 3 veces con oraciones, súplicas y ruegos que me lo quite, mas Dios me ha dicho, Pablo, bástate mi gracia, porque ese aguijón era la forma que Dios tenía a causa de la revelación. Dios le explicó todo eso a Pablo. O sea que uno puede permanecer con aguijones si Dios le explica a uno por qué los tiene. Los más grandes problemas son cuando no hay conocimiento, porque se genera confusión y cualquier cosa se hace verdad. Entonces Dios le dijo, esa causa de la revelación que yo he puesto en ti, alguien que te humille para que no te me eleves, no te sintas tú el Señor de los cielos y hermano, como decían allá en Colombia, hermano, los hombres que si no se arrepintieron están eternamente ya en el lago en el infierno, Tártaro, Averno, la Gehenna, el Abadón, a saber dónde están. Oiga pues, y ellos decían, en este pueblo yo soy Dios y diablo, decían ellos. Es un dicho muy famoso entre las personas que se dedican a todo ese rubro, hermano, de la economía, ¿verdad? ¿Y dónde están ahora? Y los dichos quedaron. Y fíjese, hermano, en lo que estamos permitiendo que se agreguen nuestros hermanos, unos minutos más. Mire, pues la Biblia habla, y la primera vez que lo menciona de tal manera es el libro de Daniel, de la bestia de 10 cabezas, con cuernos, con colmillos y dientes especiales. La mitología griega pues habla muchas cosas parecidas a estas, ¿verdad?
por ejemplo, el Bafonet, por ejemplo, Alemania, usted sabe cuál es el dibujo que tiene en su escudo, y es una águila. El nombre se me va ahorita, bicéfala. Entonces hay una cabeza para un lado y una cabeza para la otra. Y fíjese, hermano, cómo eso viene de hace cuánto tiempo. Estudia hace cuánto tiempo pusieron esa esvástica dentro del escudo de ellos. Y quiere que le diga algo. Y Alemania la dividió Hitler en dos. Entonces había una Alemania, la del este y la del occidente. O sea, no, hermano, mire, tanto aquí podríamos pasar días completos hablando de las profundidades de las verdades. Por ejemplo, ¿por qué existen las naciones? Y no, Jesús dice que cuando tiraron la red y sacaron tal cantidad de peces, que en aquel tiempo dirían, ¿qué tiene que ver eso? Era la cantidad de naciones que iban a llegar a ver. Y usted me dirá, sí, hermano, pero hay más. Sí, esas más probablemente no son genuinas. No sé si me entiende. Como por ejemplo, hay dos Coreas, pero realmente es una. O sea, ya los hombres hicieron sus propios reinaditos, ¿verdad? Como a la patria religiosa que se le dio un campo propio donde vivir dentro de otro país, 17 millas cuadradas, que casualmente fueron 17 millas cuadradas las que el señor Sharon, el general de las guerras israelíes en el año del 47, tomó en el desierto de Sarón y clavó la bandera, una bandera improvisada hecha por ellos, que se la trasladaron por generaciones, y declaró esas 17 millas cuadradas el Estado soberano de Sion, Israel. Fíjese qué tremendo, 17 millas con las que empezó Israel, 17 millas cuadradas que tiene este país, que es reino, que es iglesia, que es un movimiento de orden religioso, y por esa causa es que él tiene la capacidad de extraditar o no, puede llevar a sus clérigos a su país y tenerlos bajo arresto, etcétera, hermano precioso, conceder indultos, la capacidad de emitir pasaportes si fuera necesario, tiene su propia moneda, sus propios bancos. Oh, hermano precioso, mire, realmente el evangelio da para tanto, hermano precioso. Yo solo les voy a testificar, y esto es otro mensaje que no es de hoy. Solo les voy a decir lo que yo pienso. De todos los grandes paladines, de los gibor de Dios, de los giborín, porque la palabra in en hebreo es plural, de los giborín de Dios, para mí uno de los excelsos, hermano, es el rey David. ¿Sabe qué decía el rey David? Y no estaba agrandando las cosas, no las estaba maximizando. Él decía, contigo, Jehová, ejércitos desbarataré. O sea que ese hombrecito, él solo, valía un ejército, hermano. Vaya, yo le pregunto algo. Usted es primera vez que lo oye. Yo, con toda humildad, se lo digo, a mí me lo dijeron, y no de la tierra. Pero ¿por qué el rey David, ya siendo rey de Israel, un ejército imbatible, hermano, que si alguna vez perdió alguna de las justas que a duelo él plancía en lo amplio de la tierra, del valle, de los encuentros de guerra, fue por desobediencia? De lo contrario, no hubo ejército que doblegara en los tiempos de David, que gobernó 40 años. Ahora le pregunto algo. ¿Nunca pensó usted por qué David no se hizo un gobierno mundial? ¿Por qué él no se hizo a la manera de Babilonia, a la manera de Roma, a la manera de Gengis Khan, a la manera de Japón, hermano, que se volvían, ¿cuál es el nombre? Cuando no es nación ni un reino, pero hay otro nombre que ahora no se me viene. ¿Por qué no se hizo él de gobernar la tierra? Miren pues, ovejas, solo les voy a dar el rema. La iglesia, no por tener el número de gente o la economía, tiene derecho para salir más allá de los límites que Dios le puso.
Explíqueme, hermano Jairo, con mucho gusto, en 2 palabras, porque no es el mensaje, pero hay que decirlo. El Espíritu Santo quiere hablar, hermano, y la única manera que la iglesia tiene de oír a veces es esta. Pablo, los cronistas dicen que pasó más de 15 años de prisión en prisión, de prisión en prisión, y cualquiera diría, pero qué desperdicio. El hombre que conocía los tiempos, las verdades, el perito y arquitecto de la iglesia, que sabía por lo menos entre 9 y 11 idiomas, preso 15 años, sí, pero era la única manera de que él se detuviera y escuchara la voz de Dios, porque de lo contrario, mira, hermano, Pablo se hubiera puesto a hacer libros, hubiera escrito libros, por ejemplo, la psicología del alma, porque la palabra ya existía en el término griego. Él hubiera generado un imperio. Y Dios no quiere eso con la iglesia, porque ya que la iglesia acumuló dinero, ya que se volvió a Cristo un Nicodemo, que se volvió a Cristo el adinerado del pueblo, entonces ya el pastor no le alcanza a ser pastor. Ahora ya siente de Dios ser diputado, cuando la verdad, hermano, es lo que mira es la gente salir en la televisión, y que señor diputado, y que honorable padre de la patria, y todo eso a mí no me afecta, pero sí me afecta si usted es ministro del Señor. Y eso ya lo vimos en Guatemala. Un pastor, hermano, que trajo hasta 3 profetas a Guatemala, los sacó por los canales de televisión, y los 3 le decían que él iba a ser presidente de Guatemala. Y efectivamente no ganó, hermano. La iglesia ya lleva como 5 o 6 divisiones. Total que ya vendió esto, lo otro, aquí y allá. Él ya está jubilado en una nación del norte y nunca llegó a ser presidente. Por lo menos le quiero decir algo: cualquiera que poniendo sus manos en el arado, porque si uno no se fija, tuerce la línea del surco. Cualquiera que poniendo las manos en el arado voltea atrás, no es digno de mí, dijo el Señor. Él sabe, hermano, que no puede juntarse, decía mi abuela, Mamacato, decía, no hay que juntar el cebo con la manteca. Y uno miraba que era lo mismo, hermano. Sí, pero no, Dios dijo, no echaréis 2 semillas en un mismo surco, ni pondréis arar a la vaca y al buey juntos. Entonces, ¿qué hicieron? Como se vieron amplios, con poder, con un nombre, con títulos, con todo lo que los humanos desean tener, o tenemos como, digamos, tópico del realce del éxito humano, como el plus ultra, cuando ya alguien así se ve sin restauración en el alma, entonces ya quiere incursionar en ambientes que no le es dado dar. Y solo voy a decir algo, hermano. ¿Qué será que cierto país que yo conozco, vea, y usted también, no hay cómo nos podamos tener un buen presidente, hermano? En cualquiera de sus 4 poderes, porque somos honestos, aunque la ley dice que son 3. Hoy la CC es un 4º poder, hermano. Perdóneme, yo no necesito tener más de 2 dedos de frente para saber que aquí hay 4 poderes, para decirlo de alguna manera, porque hay gente que solo ella es un poder, hermano. De hecho, me contaron por ahí que hay una persona de tan fuerte influencia del lado negativo que está contagiada por lo que sea esto, hermano. Entonces, yo quiero decirle a usted, ¿qué habremos hecho como país para no merecer un hombre, hermano, una mujer, pues, o lo que usted quiera, de figura de autoridad, que diga esto es lo bueno? Porque mire, entran buenos, entran haciendo pactos con Dios, que es donde ellos se friegan, ellos mismos se ponen el lazo, se ponen la soga al cuello, y solos ellos se ahorcan, dirían nuestros hermanos en México, porque llegan haciendo pactos con Dios, otros hasta con el diablo. Usted lo sabe, hermano. Yo no tengo por qué hablar, ni soy de la teoría conspirativa. Decía mi pastor, yo digo que la mula es parda porque tengo los pelos en la mano, decía el pastor. Igual nosotros, hermano. Ahora mire, ¿por qué no llegan buenos? ¿Y por qué se arruinan en el cargo? ¿Qué tendrá el cargo, ovejas? ¿Qué tendrá? Y por eso, hermano, David solo llegó a ser rey y rapidito levantó 24 sacerdotes ancianos y les pedía consejo. David sabía que si él centralizaba sin necesidad de nadie el poder en él, o si lo descentralizaba de mala manera como lo hizo su hijo Salomón y Roboam después de él, se le iba a destruir la cosa. Él llamó rápido gente que le dijera, no, David, ya no más coronas,
tenés suficientes, ya no más, papá, eso te puede traer un demonio de vanidad. Más espadas, ¿para qué, David? Si vos con un palo matás gigantes, ¿por qué vas a confiar en una espada? No, hermano precioso, tú necesitas tener alrededor de ti quien te aconseje, porque la Biblia dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. No te creas en ti mismo, ni sabio en tu propia prudencia. El que aprende a oír, aprende a ver, aprende a hablar, aprende a caminar, aprende a dormir, aprende a todo, hermanos. Alabanzas a Jesús, siento el poder de Dios. Por eso es que la iglesia está guardada en sus casas, porque están siendo cultivadas por Dios. Cuando los que no tienen a Cristo, lo que les cae a veces, hermanos, son depresiones, deseos de suicidio. Estaba escuchando, yo no lo puedo aceptar en mi corazón. No sé si tal vez alguien me lo puede confirmar, que van 18,000 denuncias de violaciones en lo que va el año. Estoy hablando a menores. A menores de edad, porque las de mayores de edad, sin menoscabo de nada, eso ya puede ser un ardid de orden sentimental, caprichudo, despecho, lo que usted quiera, pero de infantes, hermano. ¿Y violados por quién? Si todos estamos en familia, por sus propios familiares, hermano, no puede ser, hombre. Si el niño no se puede defender por amor al Señor, ni la niña, y Dios te dio esas almas para que tú las cultives, para que las hagas crecer, que sean de bien, para que honres el nombre del Señor y que lleven tu nombre con agradecimiento, con gloria. Amigo que me oyes, en el nombre de Jesús, delante de Dios, dile: Padre, gracias, mis hijos son sanos, mis hijos te aman. Tal vez yo no soy el mejor papá, aleluya, pero les he enseñado que respeten, les he enseñado que honren al que honra merece, y al que alabanza, alabanza. Hazlo, amigo. Tal vez tú no te has entregado a Cristo, pero en la Biblia hay un hombre llamado Cornelio que tampoco conocía al Señor, aunque era engendrado, no nacido de nuevo, y hacía grandes limosnas y le eran tomadas en cuenta. O sea que Dios sí ve el caminar de aquellos que sin tenerlo a Él no se meten con nadie para hacerle daño, no usan la alevosía, no usan la ventaja o el desquebrajamiento de alguien para ellos ser algo, hermano. Acuso decir con esto y termino esta intervención. Estudie cómo empezó Bill Gates. Hágalo. A diferencia de Steve Jobs. Ahí va a ver qué diferencia tan terrible, hermano. El haber sacado ventaja de cosas de manera fraudulenta el día de hoy. Hace 40 años. Tal vez no estaba ni tipificado en la ley como lo está hoy, porque todo lo que era la innovación mediática o virtual era nuevísima. Es como mi país. En mi país todavía no está totalmente generado el marco jurídico, por ejemplo, para las personas que son madres temporales, incubadoras, que se les pone un bebé de manera in vitro, y si eso se puede cobrar, y la forma de pagar los impuestos que dicha actividad comercial lleve. Sí, pues mire, pues yo solo le dejo en su corazón. Lo que hoy vamos a estar y ya empezamos a estudiar es: si yo me aprovecho en el día de tu quiebra, ¿cómo hubiste las cosas que tú tienes? ¿Cómo hubiste las cosas que tuvo tu papá? ¿Cómo las hubo él? ¿Cómo las adquirió? ¿Cómo se hizo de ellas? Eso es importante que en esta hora lo estudiemos. Para dicho efecto, yo quiero pedirle, como está en el enunciado del día de hoy, que busque el libro de Bereshit, libro de la Génesis, el Génesis de Dios, el inicio, el principio, capítulo 47, por favor. Yo lo voy a esperar un momentito. Capítulo 47 del libro de Génesis. El día jueves estudiamos a nuestro padre José, de cómo él llegaba a ser el padre de Faraón. Ni siquiera llegó a ser Faraón, él fue superior a Faraón, era el padre de Faraón. ¿Cuánto hombre hay que llega a ser rey de donde él esté, pero necesita una cobertura? Y de esa cuenta, si a ti tu jefe te ha tenido un cariño especial,
Si tus superiores escuchan tu voz como un trazo, como una hoja de ruta, sé humilde, pórtate bien, sé callado, sé discreto, hermano, con las cosas que mires, que oigas. No pongas en mal a nadie, hermano, tampoco tengas por inocente al culpable, porque Dios ha puesto tu boca, hermano, como un trazo para gente que tiene el poder, pero no el conocimiento. Aleluya, gloria sea al Santo de Israel. Capítulo 47 y versículo 20 dice la escritura de la siguiente manera, o desde el 9, 19. No, hermano, si es que esto, ¿sabe qué, hermano precioso? Ayúdeme y ayúdese a usted, porque esto que estamos predicando es lo que viene después de la pandemia, para no decirle que ya está. Yo quiero, mire, yo sé lo que le estoy hablando y sé lo delicado que es esto. Y a mí me ampara el capítulo 35 de la ley constitutiva o carta magna de mi país en mi libertad de expresión como ministro de culto. Escúchenme, ovejas del Señor. China ha ofrecido a todo el ámbito de América Latina dinero. Métase en Google. Ponga préstamos ofrecidos por la República Comunista de China o Socialista de China a América Latina. Ahí va a haber el listado de dinero que están poniendo ellos en plaza. Eso está aquí en la Biblia, ovejas. ¿Por qué? Porque ya llegaron al punto. Se llegó al punto que la gente mejor se hace de socia de alguien en lugar de perderlo todo. El grave problema es que ese socio no vino para nada bueno a tu vida. No vino a nada bueno a tu empresa, oveja del Señor. Escucha. Escucha lo que dice el versículo 13. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto. Vaya, fíjese pues, hermano. ¿Está leyendo, oveja, o no está leyendo? Los hermanos economistas, los hermanos que llevaron la clase financiera en el área secundaria, hermano, o diversificada, en perito contador, saben de los flujos, saben del capital circulante, de los cash flow. Oiga, se acabó el circulante. ¿O no está aquí en la Biblia? Dice, y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto, vaya, y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban. Y metió José todo el dinero a la casa de Faraón. Ovejas, mire pues, aquí es Faraón usando a un tercero. Aquí es Faraón usando un testaferro para captar la malsana economía de Egipto, que se vio quebrada. No por plagas, eso iba a ser después. No por temas, por meteoros, eso iba a ser después. Se quebró la economía porque hubo hambre en Egipto. Ahora escúchenme, pese a que llevamos 6 meses de encierro, de confinamiento, de encarcelamiento, de lo que usted quiera, de restricciones, no nos ha hecho falta qué comer. Que no hemos comido lo mismo que otrora, eso es correcto. Sí, pero hay comida, ovejas, que en los principios de la pandemia, cuando, como decía el Chapulín Colorado, hermano, que no cunda el pánico, decía, cuando realmente era, no, que no panda el cúnico, decía él, ¿verdad? Que si es que no cunda el pánico, pues cundió, hermano. Y toda la gente aquí a sus grandes bolsas de papel toilet, ¿se acuerda? Sonríe y disimula, hermano. Y hágase loco, pero ahí va usted tal vez con sus bolsas de papel, hermano, y que va. Mire pues, y ahí estaban otros hermanos, sí, que es el fin del mundo, que se va a abrir la tierra. Mire, hermano, gente, oh, Dios santo. Pero mire, oveja, escuche, ha habido de comer. Hoy que la cosa ya se calmó, acuérdese cómo era para entrar. Bueno, en las tiendas de barrio hasta ponen ahí, aquí uno, otro, hermano. Mire pues, oveja, ¿usted cree que los países como China, que llegó a crecer incluso más que Rusia, no sabe todo lo que hoy vamos a leer? Ay Dios, ovejitas. Por los alimentos que de él se compraban, y metió el dinero todo a la casa de Faraón. ¿Dónde cree que está el dinero, hermano?
¿Dónde cree usted? Sí, los gringos tienen máquina de hacer dinero, eso todos lo sabemos, hermano. Mire, a estas alturas no vamos a decir que el sol es de tal color y la luna de tal otra, si ya todos lo sabemos. Ovejas, que ellos tienen las máquinas para hacer los dólares y lo están haciendo, hermano. De la inflación ellos van a hablar después. Pero mire pues, hermano precioso. Oh, gloria a Dios. 15. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan. ¿Por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo: dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero. Va, mire pues, hermano. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por los asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Mire pues, oveja, cómo se iban yendo los años. Primero se acabó el circulante, entonces no podía haber adquisición a no ser que fuera a través de cacao, que era el método que utilizaron los originarios de toda la tierra maya para intercambiar bienes. Usted lo sabe, el humano se hizo recolector y en su recolección utilizó el intercambio o trueque para poder tener y hacerse de bienes e ir creciendo hasta que se utilizó una medida de orden global que fueron las monedas, el dinero, que ya con la invención del papel pasó de metales preciosos a billetes de papel que tenían respaldo en monedas preciosas. Vale. Sigo yo, hermano precioso. Acabado el 18, acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado, también el ganado. Hermano, ¿tú por dónde vas? Alguien dirá: mire, hermano, yo ni dinero ni nada que dar, decía, qué alabanza, ¿se acuerda usted, no? ¿Por qué se acuerda usted de la alabanza esa? Va, mire pues, ay Dios, se acabó el dinero y se acabó el ganado, y el ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. Ay, ay, ay. Según la ley, en el área democrática y capitalista, yo soy dueño de la propiedad privada. De hecho, así se llama, privada. Si alguien entra con lujo de fuerza a su hogar, a su casa, así usted la alquile o la esté pagando y aún no la ha terminado, la tenga en alquiler o la tenga en hipoteca, cae en tremendos delitos, hermano, y crimen por invasión a la propiedad ajena, por entrar con lujo de fuerza. Y mire, ahí van como se le pueden poner 7, 8 cargos a tal persona. Ahora oiga, porque esa tierra es suya. Pero quiero decirle algo. ¿Sabía usted que esto que estamos viendo aquí son los orígenes del comunismo? ¿Por qué cree, hermano, que Marx, Karl Marx y Lenin Engels, que son los padres, hermano precioso, del comunismo, del leninismo, del marxismo, lo que hicieron fue redactar extractos bíblicos en antítesis para destrucción? Por eso la Biblia, ovejas del Señor, si no la lee por el Espíritu Santo, puede ser lazo para el que la lee, ovejas. Los más grandes hombres que se han destruido eran hijos de ministros o ministros. El primero que todos conocemos se llamaba Jim Jones, que en la
Gloria a Dios. Alabado sea Jesucristo. Ahí ya tuvo que haber vuelto el audio para todos. Amén. Sí, aquí estamos ya. Aquí ya me escucho yo. Gloria a Dios. Hermano precioso, entonces escuchen. ¿Por qué este hombre Jim Jones se llevó toda la gente a las Guyanas? Y ya estando ahí les dio cianuro y mató casi 1000 personas. Todas aportaban su dinero, dijeron yo pongo, se fueron, y de ahí otro más reciente, el famoso David Koresh en Waco, Texas. Waco, Texas es un lugar, por ejemplo, en el que hacen las cajas de los bancos, donde uno echa la bala y se va, o las cajas que salen de la ventanilla del banco, esas se fabrican en Texas, en el condado de Waco. Este hombre, hijo de tremendos siervos del Señor, se llevó un montón de gente y un harén de mujeres que él tenía, y ahí se proclamó Jesús y todo lo que usted sabe que y se inmoló él. Entonces, oveja, mire pues, ayúdame con el volumen. Entonces, escuche pues, hermano, qué terrible. Porque yo le mencionaba de cómo el señor dictador Chávez Frías, Hugo Chávez Frías, expropió más de 1000 propiedades que eran la pertenencia en un país demócrata. Usted tiene derecho a la propiedad privada. El subsuelo es otra canción, hermano, pero mire. Ahí están los videos y yo lo voy a colgar en el de la iglesia para que usted vea aquel edificio cuál es, expropiese, aquel cual expropie, lo expropió, hermano, y lo pasó a la casa de Faraón. Por eso se le pone, vos pareces Faraón, o el Faraón de Guatemala, el Faraón de Rusia, el Faraón de Cuba, que son por excelencia los países que si algo no tienen es derecho a la propiedad privada, ni a sus propios cuerpos. Miren, primero se acabó el dinero, después se acabó el ganado, después pusieron a los pies de Faraón sus cuerpos y pusieron la tierra. O sea que nosotros le ponemos mayor valor a la tierra que al cuerpo, porque entonces debía de haber sido dinero, ganados, tierra y por último cuerpo. No, de una vez, hermano precioso. Y mire qué terrible, precioso hermano, 19. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos? Así como nuestra tierra. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón. Mire, yo le hago una pregunta. Parte de la tierra compró, un tercio, un quinto, un noveno. ¿Cuánto compró Faraón, José, de tierra para Faraón? Lea lo que dice, hermano. Está en el versículo 20 del 47. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre. O sea que esto va a ir siendo evolutivo, va a ir siendo evolutivo, va a ir siendo evolutivo, va a ir siendo evolutivo. Mire pues, hermano, y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo hasta el otro extremo de Egipto. Oiga lo que dice la Biblia. Capítulo 12 del libro del profeta Daniel dice: porque en los últimos días la gente irá de aquí para allá. No fue sino por esta enfermedad, y ya lo predicamos. Les recomiendo el mensaje que se llama El Censo. Ahí está donde estoy refiriendo lo que en esta hora usted va a escuchar. Fue hasta por esta enfermedad que supimos dónde hay hermanos nuestros, y se empezaron a repatriar todos aquellos que no tenían un anclaje geográfico en los países fuera del suyo donde ellos estuvieran. ¿Cómo así? Una familia, un negocio, una escuela, algo. De lo contrario, todos se vinieron. Y le quiero decir algo que tal vez usted ignora. Muchos de nuestros hermanos que de manera ilegal, y aquí quiero decir algo a las autoridades que nos siguen en nuestros mensajes, que solo el que ha estado en Estados Unidos sin papeles puede entender lo que es esto. Es distinto estar ilegal que estar indocumentado, no es lo mismo.
Si allá el patrón, el policía, el trooper, te para y te pregunta, dame tus papeles. Si el ilegal saca un documento que lo que diga quién es él ve y prácticamente lo deja ir. Le voy a decir por qué. Si no lo encuentra en flagrancia de algo doloso, por supuesto. Porque es un papelero, es mediodía, trabajo el policía, llevarlo a la estación, levantar papeles, de ahí llamar al ICE, que es lo que se encarga de inmigración. Y no, él no quiere eso, él anda patrullando, él no es de inmigración. Pero si a ese ilegal que él detiene porque lo vio caminar de forma sospechosa, porque nuestro hermano es mal encarado, no le gustó al gringo, lo que sea, hermano, y no tiene un documento, hermano precioso, automáticamente de oficio se lo tiene que llevar a la estación, porque podría ser cualquier persona. Pero si él tiene un documento y las huellas no indican nada, lo deja ir. Por favor, denle un documento a todos nuestros hermanos que de manera ilegal y ahora indocumentados se encuentran en Estados Unidos. Sirve tener un DPI ovejas, sirve tener una licencia, por amor a Dios. Yo vuelvo con ustedes, 21. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo hasta el otro territorio de Egipto. Miren pues, hermano, ¿y qué son las caravanas que estamos viendo ahora? Si no son movimientos demográficos. ¿Qué son todos estas caravanas mare magnum que nuestros ojos son testigos por primera vez, hermano? Perdónenme, nosotros tenemos que ser honestos y darle su lugar a Dios, que esto no había ocurrido, que aún en tiempos de pandemia nuestros hermanos se arriesgan, hermano, a irse, a quedarse trabados a la frontera. ¿A hacer qué, hermanos? Y miren, uno en su propia tierra no es extranjero. En su propia tierra está el vecino, el primo, el abuelo, el tío, el hermano, aunque sea de mala cara, hermano, pero es tu sangre. No te muevas del lugar del cual tú eres originario, a no ser que Dios tenga contigo un plan especial. Y aquí quiero agradecer la intervención fina de la sierva del Señor, nuestra hermana Tony, que menciona la famosa tarjeta consular. Miren pues, ovejas, quiere que le diga algo triste a mis hermanos que nos miran. De hecho, Tony, pues ella vive en Estados Unidos. Gracias al Señor, pues ya ella es ciudadana americana. Ya casi no se le entiende lo que habla en español y tampoco en inglés. Fíjense, no, mentira, vos Tony, estoy fregando. Pero mire, es una perfecta bilingüista. Pero oiga pues, para ir del consulado de Los Ángeles, y ellos están en Fresno, Nevada, en Las Vegas, son 12 horas en bus. Va. Hacen una cita vía teléfono. ¿Va? Hay 2 puestos del ICE, de inmigración, 2 retenes, 2 postas, como dicen en Honduras. Oiga pues, hermano, con aquellos miedos pasan los 2, porque ellos son ilegales. Llegan a buscar un documento y el día que les habían dado cita, cuando ellos están ahí desde la madrugada, a las 9 de la mañana, fíjense que el señor cónsul no les va a poder atender hoy, pero les vamos a volver a dar cita para dentro de 3 meses. ¿Usted cree que la gente vuelve a ir? Ya no va, hermano. Si se va a arriesgar, mejor se arriesga donde está. Y quiere que le digan lo más duro. ¿Sabe quién es el que denuncia al ilegal? Otro ilegal. ¿Cómo somos los latinos? ¿Verdad? No los latinos, hablemos. ¿Cómo son los marcianos, hermano? La gente va puro cangrejo, que ya va logrando salir un cangrejo y lo agarra al otro y se lo trae, hermano. Entonces, a nuestras autoridades donde nos estén oyendo, provean documentos a nuestros hermanos. Ahora yo vengo aquí con ustedes, 22. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón. Y ellos comían de la ración de Faraón y de la que él les daba. Por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo: he aquí, os he comprado hoy a vosotros y a vuestras tierras. Para Faraón, ved aquí semilla, y sembraréis la tierra. De los frutos daréis la quinta o el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras, para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: la vida
nos has dado. Hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley, oiga, por ley sobre la tierra de Faraón, señalando para Faraón el quinto, excepto la tierra de los sacerdotes, porque ellos a la manera de Leví estaban exentos de todo tipo de tributación, hermano, que no fue de Faraón. 27. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. ¡Ah, hermano! Ahí hay otro mensaje. ¡Gloria a Dios! ¿Qué edad tenía José cuando lo vendieron? ¡Ah, hermano! ¿Sabe usted cuántos años estuvo preso Joseph Mandela? ¿Y sabe cuántos años vivió José Mandela? Joseph. ¿Sabe cuántos años vivió Joseph? Yo le dejo ahí la tarea ya. Mire, usted nunca hace sus tareas. Tráigame de una vez, voy a ponerme yo a sacar aquí. Hizo la tarea Julitos Cotos. A ver, Silvita Boche y Silvita Iraeta hicieron su tarea aquí. Aquí tengo yo si han hecho o no sus tareas. Mire pues. Averigüe cuántos años estuvo preso José Mandela y cuántos vivió luego de su encarcelamiento a todas luces ilegal. 17 años vivió. 28. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, el peregrinar de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a su hijo José y le dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que pongas tu mano en mi muslo. Eso es figura de confianza. Nadie, cualquiera, le va a poner su mano en su muslo. Y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y respondió: haré como tú dices. Yo vuelvo acá rápidamente con ustedes, ovejitas de mi Señor. En el nombre del Señor, yo ya estoy entrando a la recta final de este maravilloso mensaje. Escuche pues, primero, por causa del hambre. ¿Qué es lo que viene después de la pandemia? Miren, hemos trastocado el mundo espiritual. Me diga usted lo que me diga, hace 7 meses, 8 meses, escuchamos que del África, de la punta del África, hermano, del cabo este de África, saltaron, no me explique cómo, las langostas para Brasil. Allá hicieron unos infortunios y esa va brincando y brincando, y para nadie es noticia nueva que en Guatemala ya entró la langosta, y esa se multiplica y come su peso 3 veces diarias, lo que ella pesa. O sea, si usted pesa 100 libras, usted comería 300 libras. Pues ella triplica todos los días. O sea, es una plaga, es una devastación. No come por alimento. Ella es destructiva, hermano. Y ahí va. Aquí va. Sí, ya tenemos aviones, dijeron en Júpiter, ¿verdad? Tenemos aviones herbicidas, fungicidas, hermano. Ay, si una pastilla no consigue uno en ciertos hospitales de Saturno, hermano, le dan la receta y al enfermo lo mandan a comprar su medicina. ¿Qué van a estar matando langostas, ovejas? Ahora oiga, esto es una conflagración de poderes caídos. La Biblia dice: llama un abismo a otro abismo. Usted no ha dicho: se me juntaron las cosas. Es porque se juntan las potestades a estorbar a los humanos. La debacle del humano ya comenzó por un solo detalle, porque le dieron su espalda a Dios. Y Jesús mismo dijo cuando lo querían apedrear: ¿por cuáles cosas me queréis apedrear? Porque sané a vuestros enfermos, porque liberé a vuestros endemoniados, porque resucité a vuestros muertos. ¿Por cuál me queréis apedrear? Y la gente no tuvo más que mejor irse, porque se ha ido sumando la amargura. Israel estaba amargada de estar presa, cautiva por los romanos, y esa amargura usted no anda viendo quién se la debe, sino quién se la paga. Por eso hay de aquel hermano que, tras haber guardado amargura de otras cosas, la descarga en el inocente. Hermano, la gente que dice:
Como a mí me violaron, pues yo también violo. Jamás de los jamases, hermano. Como a mí me robaron, yo también robo, no oveja del Señor. La Biblia dice, no paguéis mal por mal. La Biblia dice que le hagamos bien aún a nuestros enemigos. Si te pide tu capa, tú dale también el abrigo. Si te dice, llévame una milla, tú llévale 2 millas. Llévale la milla extra. Alabado sea el santo nombre de Jesús. Oh, hermano precioso, escúcheme. Siento el poder de Dios, hermano. Dios te está hablando ahí. ¿Sabe qué ocurre? Que los hombres se creen dioses y lo que hacen es tocar el reinado divino, hermano. Y entonces lo que están llamando los hombres es la pobreza. Es la pobreza. Al traer este tipo de virus, este tipo de bacterias, ya no sabemos qué, hermano. Perdóneme, oveja, ¿cómo voy yo a aceptar que el virus sea natural, una mutación del animal al hombre, que se trasladó, pues que al hombre no le daba? Nosotros comemos carne que tiene bacterias que simplemente nuestro cuerpo las encapsula y las destruye. ¿Y esta por qué destruye al hombre? Porque la mutaron y tiene unas espigas que tiene el VIH, que tampoco el VIH en su estado natural le daba al hombre. Lo trastocaron, ya le dio al hombre y no encuentran una cura. Lo que han hecho es encapsularlo. La gente se muere positiva, aunque ya no como hace 30 años. Y este es el mismo. Entonces, ¿cómo, hermanos preciosos, si ahora ya salió la vacuna? Ya Estados Unidos pidió 300 millones. No sé quién pidió 1,000 millones. Es un negocio, ovejas del Señor. Aquí está en la Biblia. Mire pues, quiérase o no, las pandemias, las hambrunas, las guerras, lo que generan son negocios desmedidos. Por eso hay de aquellos ministros, pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles, como te quieras llamar, que has aprovechado la quiebra, la debilidad de otros para sustentar en eso tu riqueza. Por eso fue que nuestro padre Abraham no quiso recibir de los hombres que él liberó riquezas, para que no se diga que a mí me enriquecieron los hijos que estaban en Sodoma, que estaban en Gomorra, de los reyes de ellos. Yo no quiero ese dinero. Él sabía que era mejor lo poco del justo que la abundancia de los impíos. Mejor es comer legumbres con paz que grandes banquetes con aflicción. Oveja del Señor, que no te avergüence no ser pobre, sino tal vez escaso. Pobre el diablo, hermano, que va al lago de fuego, porque tus hijos y mis hijos nunca mendigarán pan. El santo siervo del Señor dijo, joven fui y viejo soy, mas no he visto justo desamparado, ni a su simiente mendigando pan. Nuestros hijos son reyes, son sacerdotes, son leoncitos de la tribu de Judá. Aleluya, que Dios siempre les pondrá presa entre sus dientes. Oh, gloria a Jesús. Hermano precioso, yo he ido a orar por empresas que están vacías ya, esperando la liquidación. Usted también, hombre, si yo estamos en un mismo mundo, aunque nos separen los espacios. Quebrados, hermano. ¿Cuánta gente malbarata las cosas? ¿Sabe? Hay un país del planeta Tierra que yo conozco bien, que en su moneda, para tratar el coronavirus, hay paquetes en los hospitales privados, por supuesto. ¿Y sabe cuánto es de los hospitales elite, de los que van adelante? ¿Verdad? $70,000 vale el paquete anticoronavirus, teniendo que dejar en depósito el 35% adelantado. Fíjese, hermano, y esto y más, sin el diagnóstico, con un diagnóstico reservado. Entonces, ese país del que yo le hablo, hay gente que se enriquece, se engrosa de la debilidad de otros. Cuando uno antes iba a Cuba y uno le preguntaba, hermano, y mire, ¿y dónde vive Fidel Castro? Es la pregunta inevitable. Él vive en Cuba, decía. Entonces la pregunta es, ¿y dónde estoy, hermano? Porque él sí vivía en lo que en esencia era Cuba. Y todos los demás vivían usted sabe, hermano, yo no le voy a dar clases a usted de sociología, hermano, ni de paleontología moderna. Usted es testigo que esta es la hora que en Venezuela no hay manera de sacar a ese diablo, hermano, que vive insultando a los hijos del Señor. A Dios se mofa, se burla.
Y de hecho, si usted no lo sabía, él es seguidor de Satya Sai Baba. ¿Quién es ese señor? Bueno, mejor ni sepa, solo le voy a decir que era un mago moderno, hermano. Y quiero decirle lo que la Biblia dice. Y para dicho efecto quiero pedirle que me acompañe. Yo he terminado esta mañana de predicar lo que viene después de la pandemia. Vaya, si alguien ha ido a Nueva York en estos días, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es la avenida más famosa de Nueva York? ¿Cuál fue la avenida más famosa en Guatemala? Va, entonces dígame, ¿cuál es la avenida más famosa de Nueva York? Porque quiero preguntarle algo. Capítulo 6 del libro de Apocalipsis, porque aquí está lo que le estoy predicando en el Nuevo Testamento, pero se lo figuré para que sepa qué es lo que viene después de esto, hermano. Ay, Dios, ovejas, y la gente tiene una venda. Capítulo 6 del libro de Apocalipsis, versículo 5. Cuando se abrió el tercer sello y oí al tercer ser viviente, son dos cosas distintas, sello y viviente, que decía, ven y mira. O sea, no todos pueden tener movilidad. Pati y Tony, la Quinta Avenida. Va, la Quinta Avenida. Ahora, como las dos respondieron, Pati y Tony, quiero que me digan quiénes eran los dueños de la Quinta Avenida hace 40 años. Los locales eran los nombres de quiénes eran los dueños de la Quinta Avenida. Dice pues, miren, 6.5 dice, ven y mira, porque no todos tienen movilidad, ni todos tienen ojos para ver, los tienen cegados, tienen ojos y no ven. Y dice, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, una balanza, una pesa, pues. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes, estos son 8, que decían, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes ni el aceite, ni dañes el vino. Hermano de mi corazón, escúcheme, por favor. Esto es necesario que usted lo sepa y lo maneje. ¿No han contestado? Hermano Julio dice la Sexta Avenida y dice los Rockefeller. También Gama dice los Rockefeller. Correcto, en Guatemala la avenida famosa era la Sexta, con el famoso Capitol, los cines Lux, Fox, ¿se acuerda usted, hermano? Ya un poco más reciente en la Plaza Vivar, ahí estaba aquel famoso almacén La Perla, ¿se acuerda usted, hermano? De otra época, y una época muy hermosa, ¿verdad, hermano? Pues nuestro símil de la Sexta Avenida en Nueva York es la Quinta. Y los dueños de los comerciales, porque ciertamente Rockefeller donde quiera fue nene, ¿verdad? Fue el rey, pero los dueños de los comerciales, a ver, alguien contéstemelo para saber yo que no estoy, digamos, dando yo la clase, sino que esto es interactuado. Dígame qué etnia de comerciantes eran los que tenían en la Quinta Avenida en Nueva York ¿cómo le dijera? La hegemonía de los negocios. Dígame qué etnia. Voy a esperar un momentito en lo que alguien me conteste. Yo sé. Dime tú quién, Marian, ¿sabes? Digo yo pues que los judíos. No. Marian dice que es los judíos, pero no son los judíos. Tony dice los dueños de Macy's. Es una etnia, o sea, son de un país los que hace 40 años tenían en su mayoría todos los comercios de la Quinta Avenida. ¿Qué etnia? ¿Qué país? Judíos, dice. No. Eran italianos. Les voy a decir por qué. Compruébenlo por la historia. Ellos se vinieron de Chicago, de la ciudad de la Prohibición, donde estaban los Catalia, los Castellán, donde son dos apellidos más que se meman, que son los que hicieron los imperios. Ellos entonces se vinieron para Nueva York por un detalle. Chinos y árabes, dice el hermano. Porque lo que hay en Nueva York es algo que se llama los atracaderos, los puertos. Entonces los italianos
Agarraron, hermano, escúcheme por favor, agarraron los sindicatos y empezaron a cobrarles extorsión, tal y como lo hacen aquí. Y les daban protección, pero era una protección que sí o sí usted tenía que agarrar, si no el mismo que lo protegía, lo sopapeaba uno. Entonces de ahí apareció el famoso John Gotti. ¿Se acuerda usted de ese hombre? Se fue famoso, hermano. Se movieron las estructuras, como está aquí en la Biblia, de un extremo se movieron al otro y empezaron a hacer riqueza. Entonces había que lavar el dinero y empezaron a poner sus negocios en toda la Quinta Avenida de Nueva York. Ahora yo le voy a decir algo, hermano. Lo de Italia, ¿quién me pide que leamos eso? Es que todos están diciendo chinos, árabes. Va, ahora mire pues, hermano. Ahora yo le quiero hacer una pregunta el día de hoy. El día de hoy. ¿Quiénes son los dueños, bajo el mismo contexto, de la Quinta Avenida de Nueva York? ¿Qué etnia es la dueña? Estoy preguntándole a los que han ido recientemente a la ciudad icónica de Nueva York. Sicilianos, contestó el hermano Julito. Mire pues, eran de Palermo y de Sicilia. Los apellidos eran Castellán, Gotti, Catalia. Eran 4 apellidos. En la película El Padrino, usted ahí, que tanto vio usted, hermano, con don Robert De Niro, un tío que yo tenía. Al Capone, dice Gama. Ahora actualmente, ya los italianos se acabaron, los desarmaron. Ahí usted lo que encontraba, mire, eran aquellos trajes, hermano. Aquellos casimires, Dios santo, hermano, unas bellezas, ¿verdad? Porque ellos eran un país agrícola, que todo lo tejían a raíz de la lana. Italia, la comida, los restaurantes de pizzas, de, ¿cómo se llama? Espagueti. De espaguetis, de pastas, ovejas de mi Dios. Ahí estaba, en la Quinta Avenida, el Luxor estaba en la Quinta Avenida. Alguien escribió ya quiénes son los dueños ahora de la Quinta, pero que haya ido, no ande adivinando, hermano, si no sabe. Ahora son los judíos y árabes, dice Tony. Vaya, actualmente, si usted camina en la Quinta Avenida en un taxi, camine desde la A hasta la Z, como se mueven los gringos en el tema de las calles. ¿Sabe qué es lo que encuentra en la Quinta Avenida? En la gran mayoría, almacenes chinos. ¿Quiere que le diga qué pasó en Guatemala? A ver, ovejas, ¿qué zona es la más cara para tener un negocio en Guatemala? Lógico, zona 10, zona 15, zona 13, ¿sí o no? Va, dígame usted si hace 10 años usted hallaba una barrotería ahí, dígame. No hallaba una, no hallaba una, vaya ahora. Y no acaban de agarrar aquel guachalal pues que tenía como 60 tiendas y ya quisiera decir yo el nombre porque lo agarraron por trata de personas y les pagaba una tortilla con sal y se traía los patojos de su tierra y los ponía a trabajar en locales que nunca, hermano, si los grandes ejecutivos, los que trabajan en las oficinas, comiendo ahora en las abarroterías de nuestros hermanos del interior. Sencillo, el que antes venía a la capital a lustrar zapatos sin menoscabo en nadie, porque la Biblia dice que el trabajo dignifica al hombre. Fueron subiendo los que tenían las tiendas, las abarroterías, las glorietas, como le dicen en Honduras, era la gente mayor. En mi colonia había un señor que se llamaba Don Samuel, si mi hermano Gama se acuerda, que me regalaba 1 centavo mi mamá, y yo podía comprar 4 cuartos. Porque yo podía comprar 1 cuarto de cuadritos, 1 cuarto de colochos, 1 cuarto de canillas de leche y 1 cuarto de quiebramuelas. ¡Hermano, qué tiempo era ese! Y yo ponía mi moneda en el mostrador y le hacían a uno. ¿Se acuerda usted, oveja? A ver, ¿cómo se llama esto que hacían los de la tienda? Porque no existía la bolsa como tal, ¿se acuerda o no? Mire pues que cómo me cuesta hacerlo a mí. A ver si alguien se acuerda cómo se llama esto en que le daban a uno las cosas. ¿Se acuerda o no? Va. Si usted, aunque se haya echado pintura, pero ya es algo modelo clásico. ¿Se acuerda que ahí le echaban a uno? Y le entregaban a uno. Y ahí venía yo con mis 4 bolsitas, hermano. Ese era mi heredad. ¿Cómo se llamaba este empaque? Tenía un nombre. Vaya, pues las tiendas, las abarroterías dejaron de ser de la gente de la tercera edad
y ahora pasó a estar en manos de nuestros hermanos del interior. Y créanme, se producen unas ganancias. La vuelta del inventario ahí es terrible. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque lo mismo pasó que de los italianos, de la mafia que gobernó todo ahí, ahora pasó a manos chinas. ¿Quiere que le diga a usted a quién le debe el Estado de Estados Unidos? Mi hermana Tony, Abisaí, Evelyn, mi hermano Nono que nos mira en New Jersey. ¿A quién es el mayor prestamista de Estados Unidos? La deuda externa de Estados Unidos. ¿Quién es el que le presta dinero a Estados Unidos? Hermano Juan Toledo, cartuchos, dice. Ahí está, ¿eh? Tony Barrera, cartuchos. Vaya. ¿Se acuerdan que cartucho se le decía o curcucho? Ahí, pero mire qué bien lo hacían, hermano. Yo me acuerdo que... Y nunca pude, ya ver que todavía no puedo, hermano. Ya me dieron ganas a mí de dulce, solo quiebramuelas, no, porque ahora sí se me caen los dientes a mí, hermano. Ahí le echaban a uno, mire. Dice, Tony le debe a China. A China. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La deuda externa del gobierno de Estados Unidos, su mayor prestamista se llama China, que fue de la dinastía Qing, el fundador del Estado tal y como hoy lo conocemos, y a él se le da la autoría de haber hecho, entre otras cosas, la gran muralla china para defenderse de los mongoles, de los cuales al final fueron ellos vasallos y lacayos y gobernaron, y se volvió una mezcla de sangres a tal extremo que todo hombre vivo sobre la tierra, de 1 de cada 200 hombres, es descendiente directo de Genghis Khan, el mongol mezclado con chino, asiático. De hecho, lo hemos predicado aquí, pero no hemos podido tirar el mensaje que por qué los latinos cuando nacemos y nos dan la vuelta, tenemos una mancha a la altura de los riñones, que es una mancha que no es de esta localidad geográfica, viene de Asia, y eso no lo hemos predicado, porque en nuestra genética hay cierta mayordomía hacia ese tipo de personajes, de ambientes y de imposiciones gubernamentales. Yo quiero terminar con esto, ovejas del Señor. Cartuchos, dice Nadia. Uno pasa ahora por la Quintanilla y locales chinos. Ahí en Nueva York yo llegué a buscar unas cierres YKK para zippers. Y óigame, hermano, yo estoy delante de Dios, que lo que le voy a decir es cierto. Me atendían gringos con jefes chinos. Y tanto lo he contado, hermano, yo lo he contado aquí, que le pedí unas muestras, ¿verdad? Al gringo. Humillante, abusivo, ¿verdad? Que cuando me empezó a dar el cambio, aguanta usted que las monedas me las ponía sin tocar. Don't move. 5, 10, 15, don't touch me, me decía, no me toques, no te muevas. Como que uno le iba a infectar, saber de qué, porque como usted conoce a su hermano Jairo, ¿va? Gringón de ojos celestes, parecido a mi hermano. Cuando ya iba a tener, le dice, se asustó el gringo, hermano, pegó. Entonces el chino se acercó. Entonces yo le hablé porque se portó abusivo el gringo y le dije, mira, ¿por qué él quiere humillarme a mí si tú que eres asiático, que son los que vinieron a Estados Unidos a lavar ropa? Si usted no sabía, el negocio de los chinos en Estados Unidos, ellos le lavaban la ropa a los mineros, porque ellos traían la ciencia de lavar la ropa con vapor y con agua caliente. No, hermanos, sí. Mire pues, por eso no hay que menospreciar uno a nadie. No menosprecies a aquel de la entrada, de la esquina, que la tortilla da vueltas, decía Mamacato, ovejas. Haz bien y no mires a quién. Entonces le dije, mira, y no tenés cierres, pero que no sean de marca Talón o YKK. Oiga, y arriba, en una plataforma, lo menos, no sé, hermano, habrían unos de entre 8 y 12 chinos, ya no gringos, en computadoras. Vale bajar y meter y ver mercaderías y espérate, me dijo, vente para acá, y me llevó allá el chino. Y me sacó un listado de cierres para zipper con la marca YKK o Talón
pero me dijo, no los puedo traer a Estados Unidos, pero los puedo entrar a tal lugar y a tal otro y que no sé qué. Chinos, hermano, eso, perdónenme, eso yo lo viví. Yo fui a buscar en toda la Quinta Avenida, a buscar, hermano, qué estaban haciendo en la Quinta Avenida, ventas de textiles, pues, hermano, por supuesto, una venta ya es de 1 millón de cosas, ¿verdad? Porque se volvieron los dueños. Ahora, yo quiero volver aquí con usted. Escuche, aquí dice el libro de Apocalipsis, que lo próximo que viene es la comida. Detrás de la comida, los ganados. Mire la langosta. Detrás del ganado, mi cuerpo, y de mi cuerpo, la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás. Estamos unidos a la tierra, hermano. No me digan que no. Miren pues, ovejas. Y aún así, la gente endurece sus corazones. Aún así se hacen diariamente en mi país más de 100 fiestas clandestinas, desde 5 hasta 100 personas, hermano, porque la gente no fue creada para estar encerrada. Y hablo con degenere, con violencia, que solamente se sabe de ellas cuando ya el calor al fregor de las aguas espirituosas empiezan a haber pugnas y ya se trompean. Y total que, hermano, sí, todo el vecindario se juntó en una casa. Entre ellos no se van a llamar, pero ya bajo el efecto de cualquier psicotrópico, hermano. Hermano, escúcheme, oveja. Como oveja fue llevada al matadero y no profirió palabra. Y delante de sus verdugos se enmudeció, dice la Biblia. Oh, hermanos de mi corazón, yo quiero dejarles testimonio a ustedes, aquí en la Biblia. ¿Qué pasará después de la pandemia? Ay, Dios, ovejas. A menos $17 le compró China a todos los tanqueros de petróleo, su petróleo. Los gringos, ¿qué hicieron? Ellos pusieron un rey, por eso funciona la Organización de Países Petroleros, la OPP, de donde ellos sacaron el petróleo. Si usted no sabía, el tamaño es como de aquí al puerto de San José, o sea, 100 kilómetros de profundidad es lo que tiene de donde se extrae el petróleo, de donde se extrae. Entonces ellos volvieron a llenar los ductos que habían vaciado. El petróleo que todos saben que traen desde Alaska, en tuberías. ¿A dónde lo traen? Si el petróleo que traen no lo consumen hoy mismo. Vuelven a llenar los lugares que están vacíos. Tony, que me estás viendo, confírmame tú por medio escrito. Si en el mismo California, escúchenme, ovejas, en el estado de Los Ángeles están los pozos petroleros, ¿o no es así, Tony? Que ahí pasa uno y ahí está el ¿cómo se llama esto, hermano? Lo que lleva el pistón, se me va el nombre, pero digamos el pistón, caminando, sacando el petróleo, en la pura ciudad, ¿sí o no, Tony? Y ahí están, y lo saca y lo mete al tubo, y el tubo lo lleva, no a la refinería, a esconderlo, a guardarlo, donde antes hubo petróleo. ¿Es así o no es así, Tony? ¿Qué dice, Tony? Sí. Va, oiga, hermano precioso, a Estados Unidos ya no lo pudieron agarrar por el petróleo los árabes, como lo hicieron en la época de los 70, con la guerra de los Irán, cuando agarraron a aquellos, ¿se acuerdan? Con lo del Irán Gates, ¿cómo se llamaba ese coronel, hermano? Se me va el nombre ahora. Pero escuchen, ahora Estados Unidos se hizo autosuficiente con el petróleo. Ya la OPEP no tuvo más que hacerse amiga de Estados Unidos con Arabia Saudita. Y escúchenme, oveja, lo que están haciendo es comprar a los precios que ellos quieran. Ahora vea, el problema es la vacuna. El problema es que no quieren que quede don Mr. Donald John Trump en Estados Unidos. Porque hasta el día de hoy es el único que está peleando con no dejar poner el nuevo orden mundial sobre toda la tierra. Un solo Dios, un solo gobierno, una sola forma de transacción, que ya no es ni monedas, ni papel, ni tarjetas de débito, crédito. Todo va a ser por criptomonedas, todo va a ser por marcas, por temas de orden computacional. ¿Qué más quiere, oveja? El tiempo del final se llegó, hermanos amados. Dice el papá, sí, esto es nuevo, el líder de la iglesia más grande de toda la tierra,
declaró ya non grata la Biblia. Dice que es un libro que ya tiene más de 2000 años para atrás, o sea, 4000 años que se escribió, que ya no es moderno. Entonces que hay que sacar la Biblia y ellos van a sacar un nuevo documento, un nuevo manual de comportamiento cristiano. Sí, porque ahí ya no van a poner ellos que los que se echan con varones, entre varones, van a ser lanzados al lago de fuego, porque los hechiceros, los mentirosos, todo eso lo van a cambiar. Hermano de mi corazón, nosotros estamos en el tiempo final. Yo espero en el amor de Cristo Jesús haber bendecido sus vidas en esta hora. ¿Qué viene después de la pandemia? Correcto. Hermano, ya Monsanto, no solo de él son las monedas, las semillas, sino que ya muchas, él las mutó genéticamente. Yo les contaba, en Guatemala tenemos un platillo especial en Cobán que se llama caquic, que es caldo de turkey, como le dicen allá en mi pueblo, ¿verdad? De chumpe, pues, de guajolote, hermano. Pues un gringo vino y lo registró como él ser el dueño de él, porque nadie lo había creado. Si yo creo que al final, y mis hermanas abogadas y abogados me dirán si es un plato de patrimonio de la humanidad y es tangible, ¿verdad? Pero bueno, ¿a dónde lo llevo, ovejas? Gloria a Dios. Estamos en tiempos bien finales, bien decisivos. Que el Señor Jesús nos bendiga, nos cuide, nos ayude, que tenga piedad de nuestros hijos, que no se aparten de esta palabra, hermanos. Enséñele a su hijo, mire, ahí hay unos hermanos que me están viendo. Oiga, pues, ellos toda la vida, la iglesia, su hijo, como hacemos todos. Cuando ellos ya se hacen jóvenes, pues ya brotan daños y lo que usted quiera. Y aquí en Guatemala, para que alguien sea asociado a una clica, o sea, a una mara, a una gang, como le llaman en Estados Unidos, pues tienen que matar a alguien. Eso se llama la iniciación. Y casi siempre matan al que sobresale, al bonito, a la bonita, al intelectual, al que sobresale por algo. Y este muchacho es un muchacho de muy buen porte, buen mozo. Y ya lo habían escogido para matarlo, fíjese, hermano. Saliendo del colegio. Y entonces, cuando él salió con sus amigos, ¿verdad? Entre la camioneta estaban los patojos regularmente 15 años, 16 años, 14 años, porque por ser menores de edad no se les puede juzgar como adultos, aunque los delitos sean peores que los que haría un adulto, por lo menos en mi país. Y escuche pues, hermano, cuando dijeron, vos, ahí viene, porque él lo oyó. Y se baja el patojito, hermano, y se saca la pistola para matar a la ovejita mía de la iglesia, hermano. Agarró la escuadra, la cargó, y la oveja sabía que por él iban. ¿Sabe qué dijo el hermano? Yo me cubro con la sangre de Cristo. Y el patojito se asustó. Porque ¿sabe qué es lo peor? Que la gran mayoría de mareros vienen de hogares cristianos evangélicos. Sí, pero legalistas. Entonces, oiga, oveja, cuando el patojo oyó que el otro mencionó lo que él también oyó en la Biblia, en la iglesia, se asustó y dijo, muchacho, mejor bueno, si se montaron al carro, él bajó a matarlo. Tal vez esta ovejita no es la más espiritual que yo tengo en la iglesia, pero él lo oyó, hermano. La Biblia dice, instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Tal vez me ponen la alabanza, hermano Julito Melgar, ya no soy esclavo del temor. Entonces, ovejas del Señor, no te canses de repetirle a tus hijos la palabra del Señor. No lo hagas a la fuerza, no mates sus espíritus. Pero dile, mi hija, mira todo lo que estamos viviendo en la Biblia, hombre. Lo que está pasando, aquí está escrito. Todo se va a cumplir, nena. Que ella y él vayan oyendo que los días llegaron ya a su finalidad, ovejitas de mi Señor. Que pronto va a sonar la hermosa final trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y 40 o 50 días después nosotros, los vivientes que hayamos quedado, seremos transformados. Yo recuerdo cuando Julio Melgar todavía en la iglesia me profetizó en su iglesia. Hermano, palabra por palabra que él me dijo, yo la he visto cumplida.
Y él ya descansó, él está juzgado ya por Dios. Pero tú todavía tienes a tus hijos. Tú que te has sentido inútil, ¿por qué? Si es ahorita cuando debes de orar, es ahorita cuando debes de vaciarte. Si Dios nos metió en este confinamiento, es para que apreciemos las cosas que de otra manera no podríamos apreciar. Que escuche su voz, pon alabanzas, pon mensajes, aunque tú no estés pendiente totalmente, tu subconsciente, tus áreas no manejables por ti escuchan, se nutren, se llenan del poder de Dios, y ante todo camina con confianza, oveja, con tu alcohol, tu gel, tu mascarilla, lo que quieras, porque yo sí no soy desequilibrado, ovejas. El Señor dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él puso la división, y por algo está la ciencia médica, que ya predicamos sobre eso. Así que yo solo quiero invitarte, mi amigo, si no conoces a Jesucristo, hoy es un buen día para que tú le digas: Señor, es cierto, la palabra se está cumpliendo y yo quiero entregarte mi vida y mi corazón, y que tú puedas rendirte a Él. Y la forma está en el libro de Romanos, capítulo 10 y versículo 9, que si con tu boca confesares que Jesús es el Señor y tú con tu corazón creyeres que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y usted mira, hermano, solo eso sí, tan fácil, a usted y a mí fácil, porque Él compró esta salvación. Pero Él pagó esta salvación con su vida, con 33 años y medio de una vida recta, pura, honesta, santa. Y hoy está a la diestra del Dios viviente. Si no lo has recibido y tú dices: pues mire, yo sí creo que Jesús murió en una cruz, y creo que murió y también creo que resucitó al tercer día. Sí lo creo, y yo creo que Él es mi Señor y recibo que Él es mi Salvador. Usted es salvo, hermano. Eso lo dice la Escritura. Así que yo voy a orar y le voy a pedir a Marian que nos ayude también a orar y agradecerle a Cristo, hermano. Que Él bendiga tu hogar. Ni uno solo de los que me pusieron como carga en el espíritu a orar por el problema del COVID o lo que sea, se nos ha muerto. Ni uno solo. Ni la mamá de Raymond, de 86 años, con todas las patologías preexistentes de una persona de ya un siglo de edad, se nos murió. Ahí está en su casa la viejita linda, que no se canse de bendecirme, hermano. Que siempre levanta su manita y ahí anda bendiciendo un pastor de Guatemala. Ella ni conoce Guatemala, hermano. Pero oiga, así que si usted tiene, mándenos los nombres. Aquí no decimos nombres desde el inicio. Los nombres los conoce Cristo y el diablo también, que tiene orden de no tocar, porque la Biblia dice: donde pongas la planta de tus pies, tuyo será. Tú no vas a hacer del lugar donde pongas los pies. Puede estar infectado, pero tú llevas el antídoto de la sangre de Cristo, y donde pongas tus pies, tuyo es. Decláralo. Y tú vas sano, vas libre, vas lleno del fuego del Espíritu Santo, del Dios viviente. Alabado sea su santo nombre. Si nos ayuda, María. Gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias por este día maravilloso, Señor, en el cual una vez más tú nos has hablado en nuestro corazón, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, viene a darnos, Señor, aliento, viene a darnos paz, Señor. Gracias porque todo cuanto está pasando, Señor, tú ya lo habías dejado escrito, Padre. Tú dijiste, Señor, que no nos iban a tocar, Padre. Y nosotros lo hemos creído y lo confesamos, Señor amado. En el nombre de Jesús yo te vengo a rogar en esta mañana, Señor, que tú extiendas tu mano poderosa, Señor, sobre aquellos, Señor amado, en el nombre de Jesús, que han tenido miedo, Señor, de infectarse, Padre, de contagiarse, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, les venga a llenar de paz, les venga a llenar, Señor, de gozo, que es nuestra fuerza, Padre, para poder resistir, Señor amado. Que Padre Santo, tú, Señor, estás guardando, cuidándonos, Señor amado. En el nombre de Jesús, por aquellos, Señor, que están pasando también problemas familiares, Señor.
En el nombre de Jesús venimos atando y reprendiendo toda fuerza demoníaca, Padre, porque tú has dicho en tu palabra que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Señor, esa es la ventaja del enemigo que mira, Señor, que nos ve, Padre. Nosotros no le podemos ver, Padre, pero tú has dicho, Señor, que nosotros no ignoramos las maquinaciones del enemigo, Padre, y que tú nos das discernimiento, Padre, para saber qué enemigo está atacando, Padre. En el nombre de Jesús venimos atando y reprendiendo, Padre, todas aquellas potestades, Señor, que están estorbando, Señor, la mente, Padre, de tus hijos con miedo, Padre. Venimos reprendiendo todo temor, todo miedo, todo pánico, todo terror, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y también venimos a suplicarte, Padre, por aquellos que están enfermos, Señor amado, y que no tienen quien por ellos, Señor, que no tienen quien ore por ellos, Padre Santo. Nosotros como iglesia, tú nos has dejado, Padre, para interceder, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, extiende tu mano de auxilio, Padre. Extiende tu mano de auxilio, Padre, sobre aquellos, Señor, que están enfermos, Padre. Por favor, Señor amado, sana, Señor. No permitas que mueran más por amor personas. de tu nombre, Padre. Acorta los En el tiempos. nombre de Jesús. Oblígalos, Señor, a entregar la medicina. Gracias, Oblígalos Señor a entregar amado. la vacuna, En Padre. el nombre de Oblígalos. Jesús, Padre. Oblígalos. Oblígalos, Señor. Quiero mencionarles que empresas extranjeras han donado toneladas de comida para animalitos que los abandonaron sus dueños a causa de la pandemia aquí en Guatemala. 16 ONGs, digamos, o oficinas que trabajan no lucrativamente ya son parte de eso. Usted pregunte en Google si tiene una ONG y quiere percibir parte de esos donativos y repartírselo aún a las mascotas, hermano. Miren, la gente de los asilos, de los orfanatorios, las prisiones, son por las que debemos de inquirir. ¿Sabe qué es la diferencia? Que haya alguien orando por usted. Con una oración que haya, ya el diablo no puede, hermano. Esa astilla, ya Satanás ya no se la quita de sus pezuñas, hermano. Porque Dios está con nosotros. Dios nos bendiga. Hemos predicado la hermosa y santa palabra de Dios que tanto deleite nos causa. Quiero invitarlos para el día jueves. Ya se empezaron los cultos de oración con las hermanas de la iglesia. Ya están orando por turnos, por medio de WhatsApp, que es lo que todos tienen y es más fácil. Porque la mayoría de ovejitas no tienen Facebook o les cuesta un poco manejarlo. Como WhatsApp todo el mundo lo conoce. Lastimosamente solo se pueden 4 personas, pero ahí van en grupo. Están orando, se están viendo en videoconferencias. Así que usted, por favor, agréguese. Y quiero pedirle algo desde hoy. Quiero dejarle a usted la carga en el espíritu, no en el alma. Que compre su botella de vino, Manswich. Solo mire que sea de uvas. El otro domingo nos toca Santa Cena, hermano, qué deleite. Ya tenemos la preciosa Santa Cena. Usted va a compartir del pan, del cuerpo y de la sangre del Cordero. Y en el nombre del Señor Jesús quiero que usted también esté ahí con nosotros, bebiendo y compartiendo del cuerpo y de la sangre del Señor. Y por último, agradecerle a todos aquellos que han tenido en mente a la familia pastoral, que no nos han cortado su mano de bendición, de ayuda, de aquellos que también, que los que lograron, hermano, en medio de estas situaciones tan terribles, el bono famoso 14 creo que lo instituyó o Serrano Elías o mi general Dios, no sé quién de los dos, pero son sueldos extras para ayudar a la mano laboral. Y pues para dicho efecto, hermano, yo no pongo las cuentas o informaciones bancarias porque quiero hacerlo con los que de veras de corazón nos quieran bendecir. Entonces nos pide ahí en la bandeja, por favor, la información y nosotros se la transmitimos. Y sepa, hermano, que un préstamo al pobre
Es un préstamo a Jehová y él mismo pagará la deuda. La Santa Biblia dice, por cuanto te acordaste del pobre, del huérfano, del extranjero y de la viuda, también yo me acordaré de ti. Nada en Jehová queda sin su pago. Todo lo que el hombre siembra, y usted está sembrando en el reino de Dios, amor, justicia, todo eso, uno lo cosecha, hermano, no solo lo malo, pues, por supuesto. Así que Dios les bendiga, les guarde. Si tienen preguntas, nos las pasa. Y en unos 10 o 15 minutos está ya el video de cómo este feo hombre, hermano, de Chávez, Hugo Chávez Frías, expropió, hermano, qué cosa tan impactante y horrible. Y así es China, así es Cuba, así es Venezuela, Camboya y muchos otros países que se han acogido a ese mismo sistema retrógrado, hermano, de gobernar a los humanos. Mi Señor los bendiga, les amo con todo mi corazón y que en el nombre de Jesús nos vamos a mantener sanos para testimonio del Evangelio de Cristo. Que Dios bendiga a mi hermano Juanito Toledo especialmente, que Dios lo sane, restaure, hermano, su cuerpo, su sistema inmunológico. Usted ha salido de qué batallas, oveja. Nuestro hermano Elio López, que había dado positivo para otro tipo de patología, no este que ni sabemos qué es, pero Dios lo sacó de los intensivos, hermano. Terrible, hermano, precioso. En el nombre de Jesús, creamos. Dios, este es el tiempo de los milagros. Así que Dios les bendiga. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.